Hola, ¿me ayudan a validar que me escuchan y que ven la presentación, por favor? Sí, profesor. Gracias. Entonces les decía que van a aprovechar el segundo o tercer intento y la calificación que se toma en cuenta para su promedio es la que corresponde al envío calificado en plataforma. Y las indicaciones para la actividad integradora son las siguientes. Para eso nos vamos a nuestra plataforma, la materia de reclutamiento y selección. Nos vamos al módulo 4. Nos vamos a la publicación de la actividad integradora. Nos vamos a nuestro PDF. Ok, vamos a nuestro plan de trabajo. Y tenemos la actividad integradora construyendo el futuro, reclutamiento y selección para el crecimiento sostenible. El propósito es un megapropósito. Dice, diseñar estrategias de reclutamiento y selección fundamentadas en las necesidades de la empresa y los desafíos identificados a través de una propuesta que incluya diversas fuentes de reclutamiento, con un enfoque basado en competencias con el fin de fomentar la inclusión de estrategias correctas para minimizar riesgos relacionados con adicciones, garantizando un proceso no discriminatorio y alineado con principios éticos y legales. Finalmente, se valorará la claridad, coherencia y organización de la propuesta, asegurando una presentación lógica y estructurada que refleje un genuino compromiso con el bienestar de los futuros empleados y empleadas. Eh, Vamos a diseñar entonces una estrategia de reclutamiento y selección, tomando en cuenta, tomando en cuenta las necesidades y desafíos de la compañía. Para eso, tenemos que retomar nuestro incidente crítico. Y nuestro incidente crítico se los voy a compartir para que lo recordemos. Lo voy a proyectar. Incidente crítico. Imagínense que eres el analista de recursos humanos de una exitosa cadena de restaurantes con presencia a nivel nacional. La empresa está viviendo un emocionante proceso de expansión con la apertura de 5 sucursales en 3 ciudades importantes dentro en los siguientes 2 meses. Por lo tanto, hay muchas vacantes disponibles en diferentes áreas: gerencia, cocina, servicio al cliente, personal de limpieza, y te piden que lleves a cabo los procesos para la contratación del personal que conformará el equipo inicial en estas nuevas sucursales. Eso te hace plantearte algunas dificultades, pues sabes que en un proceso de reclutamiento efectivo, pues sabes que un proceso de reclutamiento efectivo no es un procedimiento sencillo y que una selección inapropiada puede traer consecuencias importantes a la empresa, como baja productividad, alta rotación de personal, conflictos internos y un impacto negativo en la imagen de la marca. Además, la apertura de 5 nuevas sucursales implica un periodo inicial de alta intensidad laboral, horarios extendidos, capacitación intensiva
y la necesidad de adaptarse rápidamente a nuevos procesos y dinámicas. Esta situación genera un ambiente de estrés que podría exacerbar o desencadenar conductas adictivas en personas vulnerables. También sabes que las personas a quienes contrates deben conocer las situaciones de estrés que se está atravesando en la organización y la naturaleza del trabajo que van a llevar a cabo, que será de bastante presión por los siguientes meses y podría desencadenar ansiedad a quienes no sepan manejarlo apropiadamente. Aunado a esto, la naturaleza del trabajo en la industria de alimentos con horarios rotativos y disponibilidad en fines de semana puede facilitar ciertas conductas de riesgo como el consumo de sustancias para sobrellevar el cansancio o la búsqueda de escape en actividades como el juego online o el uso excesivo de redes sociales. Tomando en cuenta lo anterior, quieres cumplir con tu, bueno, etcétera. Entonces, aquí tenemos un tema muy importante, compañeras y compañeros, que tiene que ver con el consumo de drogas, ¿cierto? No estamos interesados en que en nuestra compañía trabaje personas, colaboren personas que tengan hábitos sanos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar en muchos escenarios. O sea, lo ideal es que hayan personas trabajando con nosotros con ciertos hábitos sanos, ¿no? Pero no lo vamos a preguntar así tal cual. O sea, no vamos a preguntar, oye, ¿tú consumes drogas? ¿Consumes alcohol? ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? ¿Consumes tabaco? ¿Con qué frecuencia consumes tabaco? Porque pueden ser preguntas que invadan la privacidad. Lo que podemos hacer para evitar este escenario de discriminación es aplicar en la entrevista ciertas preguntas que nos permitan identificar sus hábitos, ¿no? O sea, este, por ejemplo, si pertenece a algún club deportivo, si asiste con cierta regularidad a actividades físicas, si tiene algunos pasatiempos favoritos, la manera en la que la persona se libera de la tensión o el estrés o de malestares emocionales, si tiene estrategias para afrontar estas situaciones de estrés o cuando existen malestares emocionales. Los hobbies, los pasatiempos, son canales que permiten a las personas eh, eh, desprenderse o liberarse de la tensión que le puede generar la rutina de su día a día. Una persona que tiene este tipo de actividades tiene mayores herramientas resilientes para afrontar el estrés y la ansiedad. La persona que además tiene actividades físicas como el deporte o el ejercicio, me habla de que está más alejada de las adicciones y que también tiene mayores herramientas que le permiten ser resilientes cuando se enfrenta a situaciones de estrés o malestares emocionales. Y ni qué decir de personas que practican como la yoga, la meditación, que asisten a centros de reflexión o a centros de aprendizaje o que toman cursos, que toman talleres, etcétera. Todo esto les puede ayudar a sobrellevar situaciones de estrés y de tensión. Y dentro de la psicometría, además de la entrevista, las preguntas que puedan llevar a hacer para explorar estas áreas, existen ciertas pruebas psicométricas y grafoproyectivas que nos permiten identificar el nivel, que nos permiten identificar la forma en la que la persona afronta situaciones de estrés. Una de estas pruebas es Cleaver. Se los voy a poner aquí en el, así, Cleaver. Prueba de
La prueba de Clipper es una evaluación psicométrica elaborada que mide la compatibilidad entre el estilo de comportamiento natural de un candidato y los requisitos de un puesto. Bueno, identifica cómo actúa una persona en su estado normal, bajo motivación y bajo presión. ¿Sí? Esta es una prueba muy utilizada en el área de reclutamiento y selección de personal. Muy utilizada. En mi experiencia como reclutador, la utilizamos todo el tiempo y cuando me entrevistaban, también aplicaban esta prueba todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, esta es una prueba psicométrica que nos permite evaluar el trabajo, nos permite conocer el comportamiento de las personas cuando están en condiciones normales o también bajo motivación y bajo presión. La otra prueba que nos permite identificar la manera en cómo afronta la persona a la adversidad es la prueba de la persona bajo la lluvia. Eh, no, persona, que bueno, la idea es que la persona dibuje a una persona, o sea, que el candidato, disculpen la redundancia, la idea es que el candidato o la candidata dibujen a una persona bajo la lluvia, ¿no? Y justo esta prueba nos permite evaluar cuáles son los mecanismos o las herramientas con las que cuenta la persona para enfrentarse a las adversidades. Si tiene un autoconcepto negativo, si tiene un autoconcepto positivo, si tiene facilidad de relacionarse con las demás personas, si es capaz de ver hacia su entorno o más bien es más bien en sí misma y si tiene mecanismos de defensa, más bien herramientas o dispositivos o elementos que le permitan defenderse de las adversidades, etcétera. Entonces, el problema de esta, bueno, no problema como tal, pero una de las características importantes de esta prueba es que tiene un componente psicoanalítico. Para poder hacer una interpretación adecuada, hay que entender la teoría psicoanalítica. Otra de las pruebas que nos pueden ayudar es esa justa prueba de la figura humana de Karen McCover, que también es de corte psicoanalítico. Nos permite identificar si el sujeto, si la persona presenta niveles de estrés o de ansiedad. Y nos damos cuenta de eso con el trazo y la presión que ejerce el sujeto en el trazo. Ajá. Entonces, ¿por qué les platico todo esto? Porque dentro de las estrategias de selección, pues seguramente está, y les van a pedir esa información, aplicar algunas herramientas de evaluación. Y ya les di tres, ustedes también pueden hacer su propia investigación e identificar las pruebas que me permitan saber si la persona, las herramientas que tiene la persona para poderse enfrentar ante situaciones de estrés o de tensión, o si es una persona con cierta predisposición a tener comportamientos adictivos, o si es una persona que tiene ciertos niveles de ansiedad que le puedan llevar a comportamientos adictivos. Ok, bueno, entonces diseñar la estrategia de reclutamiento y selección pensando en las necesidades y desafíos de la compañía. Para cumplir con este objetivo, retoma tus tareas auténticas entregadas en las experiencias de aprendizaje y en los foros de aprendizaje, así como los comentarios hechos por tus compañeros y tu docente. Dos, elabora una propuesta de intervención para atender el incidente crítico. Dicha propuesta debe de incluir los siguientes elementos. Primero, una portada que incluya los datos de identificación con los que ya estamos familiarizados. Después, una introducción, describir brevemente
¿Qué es una conducta adictiva y cómo afecta la salud mental? Describir qué es una conducta adictiva o una adicción y cómo afecta la salud mental. Al final del día, las conductas adictivas afectan la salud mental porque frecuentemente y ocasionalmente las adicciones llevan a estados de depresión y de ansiedad en las personas que lo consumen y se vuelve un círculo vicioso porque el malestar que propicia el consumo o el post-consumo es depresión y ansiedad, pero este propio síntoma se disuelve o se mejora cuando se consume la sustancia, de tal suerte que entramos en un círculo vicioso de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Por eso es que es altamente eh, adictiva la droga o la sustancia. Encima de que a nivel del sistema nervioso central favorece la secreción de ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, y estas a su vez estimulan el núcleo de accumbens, que es todo el sistema de refuerzo o de recompensa que tenemos en el cerebro, lo que nos hace sentir o tener experiencias agradables o placenteras. Todo el circuito dopaminérgico propio del sistema límbico, dentro del cual se encuentra la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el núcleo de accumbens, etcétera, 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 todo el cotorreo. Bueno, ya les hice recordar sus clases de bases biológicas de la conducta y de la psicopatología y psicofarmacología. Pero bueno, qué es una adicción y cómo afecta a la salud mental? ¿Ok? Después, enunciar las necesidades de la empresa dentro de su proceso de expansión. Necesidades de la empresa. Una de ellas es el tiempo, 2 meses. En 2 meses tenemos que tener al personal porque en 2 meses van a abrir sus sucursales. Tenemos que tener listo el personal en ese tiempo. Listo, y listo no significa, y listo no solo significa que el día de la apertura se presenten a trabajar todos. Y listo significa que se tenga al personal seleccionado y contratado y capacitado. La verdad es que es un tiempo muy, 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 muy corto. A mi entender es nada de tiempo, pero es muy retador. Prácticamente un mes para reclutar y seleccionar y otro mes para capacitar, ¿no? Se me ocurre. Pero esa es una necesidad, tiempo. Y luego otra necesidad muy importante que detectamos en el incidente crítico es que no solamente vamos a reclutar un puesto, vamos a necesitar gerentes, vamos a necesitar chef, cocineros, personal de limpieza, auxiliar de cocina. O sea, son varios perfiles, por lo que tendrás que tener un programa de capacitación para cada perfil y un proceso de selección para cada perfil, esperando en el mejor de los casos que ya cuentes con tu perfil de puesto, con tu análisis y descripción de puesto, ¿no? Es muy retador. Padre, es padre retador, pero sí es un... Entonces, esas son las necesidades de la empresa. Solo algunas, podrán encontrar más, ustedes podrán encontrar más y las pondrán sobre la mesa. Entonces, enuncien las necesidades de la empresa dentro de su proceso de expansión. Justificación. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, inquietud, sugerencia, comentario que desee hacer. Adelante, por favor. Yo, profesor. Adelante, por favor, Edith. Disculpa, no vi tu nombre. Este, sí, no se preocupe. Eh, Aquí menciona, bueno, son 4 vacantes disponibles a cubrir. Este, Nosotros fuimos trabajando durante este bloque con una sola vacante. En mi caso, yo lo apliqué para cocinero. Yo me voy a enfocar solamente en esa vacante, solamente en esa sola, para hacer todo
mi integradora o tengo que trabajar las cuatro vacantes? Es una buena pregunta. No, solamente enfóquense en el puesto que eligieron en los módulos anteriores. Sí, solo enfóquense en ese puesto. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. Buena observación. Muchas gracias. Bueno, van a después, además de enunciar las necesidades de la empresa en este proceso de selección, justificarán, argumentarán la propuesta basada en las necesidades de la empresa y los desafíos identificados. ¿Por qué tu propuesta satisface las necesidades y los desafíos y los retos en los que se encuentra la compañía? Ah, pues porque mi propuesta va a ser un reclutamiento masivo por varios canales, por varios medios, y esto facilita un reclutamiento rápido. Y luego se va a, no sé, estoy pensando, se va a utilizar una batería psicométrica, pero a través de programas informáticos que nos permitan su aplicación, calificación, evaluación e interpretación de manera más rápida. Solo en algunas pruebas como las grafoproyectivas, ahí sí se tendrá que hacer de manera artesanal, ¿no? A mano, o sea, ahí sí tendrá que intervenir el ojo clínico del psicólogo o el ojo psicológico de la persona que está interpretando la prueba. Pero, o sea, entonces quiero que argumenten por qué su propuesta está basada en las necesidades de la empresa y los desafíos identificados. Después, propuesta de intervención. Ahí van a platicarme ya de su propuesta. Van a describir su propuesta de reclutamiento. Describe el tipo de reclutamiento y el medio de difusión de la vacante. Aquí el tipo de reclutamiento y qué medios de difusión van a utilizar. Obviamente tendrá que ser un reclutamiento externo. Ah, aunque también podrían aprovechar el reclutamiento interno, ¿eh? Podrían aprovechar el reclutamiento interno, ajá, para fines de rapidez. Carlos, ocuparía reclutamiento interno y reclutamiento externo. El reclutamiento interno entre las propias, no, olvídenlo. No olvídenlo, porque si hacemos un reclutamiento interno, los propios restaurantes que ya están trabajando, podríamos decirle a algún auxiliar, puedes, estamos buscando un gerente y de acuerdo a tu experiencia, podrías funcionar como gerente, pero para esta sucursal, ¿no? Pero ya estaríamos destapando un puesto que tendríamos que cubrir al final del día. O sea, el puesto que abandona se tiene que cubrir y esto genera unas circunstancias similares. Entonces no olvídenlo, reclutamiento interno no, a menos que aprovechen el mismo personal que tienen en los restaurantes para anunciar la vacante en los otros restaurantes y sean ellos quienes recomienden o compartan la información a familiares y amigos para trabajar en los otros restaurantes. Gracias, docente, compañero, lo logré. Acabo de lograr el envío correcto de las... Ah, gracias, dale. Qué bueno que nos avises. Muchas gracias. Entonces, el tipo de reclutamiento externo definitivamente y los medios de difusión de la vacante. Después justificarán la elección considerando las necesidades del incidente crítico. Ajá, ahí fíjense cómo no queda del todo el reclutamiento interno, ¿no? Por la razón que les acabo de decir. este, Vamos a, como dicen, tapar un hoyo destapando otro, ¿no? Y esa no estaríamos avanzando, estaríamos en las mismas circunstancias. Por eso el reclutamiento interno no lo veo tan conveniente. Pero ¿por qué sí un reclutamiento externo? ¿Y por qué los canales utilizados para la difusión de la vacante? Eso sí lo tienen que comentar. Después describe la guía de entrevista estructurada para vacantes que seleccionaste. Describe la guía de entrevista estructurada
Entonces vas a describir el tipo de entrevista que realizarás y justificarás el tipo de preguntas empleadas en la guía de entrevista. ¿Por qué vas a preguntar eso? ¿No? ¿Qué te interesa saber de esa vacante en particular? Y me gustaría que lo encaminen con el tema de adicciones, manejo de estrés, manejo de ansiedad, cómo enfrenta y afronta la persona cuando padece ciertos estados emocionales o ciertas dificultades en su vida. Ajá, entonces, ustedes encuentren las preguntas adecuadas para explorar esas áreas. María Elena, tienes la mano levantada adelante, por favor. Gracias, profe. Buenas tardes, días. No sé si recuerde que en el módulo 2 usted nos envió un formato. ¿Será que podemos utilizar ese mismo formato o tenemos que crear uno nuevo Un formato para que no recuerden. para la vacante? En la tarea auténtica, Sí, creo que fue en el módulo 2. a ver, ayúdame a recordar, compañero, porque no. Ok, elige la vacante, le van descripción de puesto, pero les compartí un formato, sí les compartí un formato para su descripción de puesto, pero no sé por qué, para qué se ocuparía en esta actividad, compañera, no lo sé. Mira, no sé si están viendo la pantalla, dice, elige una de las vacantes y elabora su descripción y perfil de puesto, usando como referencia el formatito que les compartí, pero ese formato les sirve para su elaboración de descripción y perfil. No sé para qué lo utilizarías en esta actividad, compañera, no me quedó claro. Sí, es que, bueno, yo recuerdo que había visto algunas preguntas que podían funcionar, pero si no, está bien, no hay problema. Algunas preguntas que podrían. Yo creo que la compañera se confundió, profesor, porque esa fue la tarea del módulo 3, donde tuvimos que hacer una guía de preguntas para, sobre nuestra vacante que habíamos elegido, porque sí fue en el módulo 3. Sí, el guión, ya. Sí, compañera, la compañera que primero participó. Si te Ah, refieres sí, a. fue eso, pues. Sí, Sí, fue gracias. eso. Gracias, compañera, que nos ayudó a entender qué estaba pasando. Sí, Gracias. este guión de este guión que trabajaron en el módulo 3 perfectamente les puede servir para su actividad integradora, perfectamente. Pero no quiero que coloquen las preguntas, sino, bueno, sí, ¿qué preguntarías y por qué razón lo harías, no? Julieta, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, gracias. De cualquier manera podemos retomar todo lo que Así consideremos que es, nos sea útil para la así integradora, ¿no? es, O sea, de así cualquier es, módulo, cualquier información que consideremos pertinente la podemos así incluir. es. Claro, exactamente, sí, exacto, sí, sin problema. Sí, para que puedan ir armando toda su actividad integradora. Sí. Luego menciona alguna forma adicional de evaluación que puedes emplear para la vacante. Escribe su definición y los aspectos que se pueden evaluar mediante el uso, que aquí les decía, alguna forma adicional de evaluación, además de la entrevista, pueden utilizar la psicometría o las pruebas grafoproyectivas o alguna otra herramienta que nos permita obtener información del candidato, incluso las referencias personales o referencias laborales. También podría ser. Y argumenta por qué es pertinente emplearlas en esta situación. Vas a incluir también un apartado donde me coloques los resultados esperados, es decir, vas a redactar los resultados esperados de tu propuesta considerando los siguientes aspectos. Explicar cómo tu propuesta contribuirá a la solución del incidente crítico y describir cómo la intervención favorecerá el bienestar y el desempeño del personal, incluyendo la prevención de riesgos como el consumo de drogas. Otro apartado más de conclusiones en donde vas a reflexionar sobre el cuidado de la ética y buenas prácticas. Describirás dilemas éticos identificados en el proceso, esto también ya lo tenemos,
Explicar cómo atenderías los dilemas éticos antes o después de realizar el proceso de reclutamiento y selección, como por ejemplo elegir muy bien las preguntas que vas a realizar en la entrevista y argumentar tu respuesta vinculada al perfil de puesto de la vacante elegida en el módulo 2 y las características del incidente crítico, que es lo que me decía la compañera, si van a trabajar con el puesto que eligieron en las actividades anteriores. Y sí, lo van a hacer, van a argumentar su respuesta tomando en cuenta el perfil de puesto elegido desde el módulo 2. Personal de limpieza, de cocina, auxiliar de cocina, chef, cocinera. Van a incluir un apartado de fuentes de consulta en formato APA y al final vas a responder la pregunta: ¿qué te llevas de esta asignatura para tu formación profesional y de manera personal? Obviamente tendrás que cuidar tu ortografía, puntuación, redacción, utilizar Times New Roman a 12 puntos con interlineado a 1.5, sangría en la primera línea de cada párrafo. Y bueno, esta es nuestras indicaciones de nuestra actividad integradora. No sé si alguien tenga alguna duda, inquietud, sugerencia, comentario, puede hacerse. Adelante, por favor. Bueno, entonces vamos a la escala de evaluación de la actividad para ir cerrando nuestra sesión. Selección y fundamentación de las buenas prácticas. Identifica y describe buenas prácticas en el proceso de selección de personal con base en evidencia teórica y normativa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Disculpe, no. Esta es de la actividad, no del módulo 4, no de la actividad integrada. Disculpen. Ahora sí. Julita, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, gracias. Perdón, antes de que continúe, nada más para aclarar. Entonces, es un documento de Word en el que vamos a incluir todo lo que mencionamos anteriormente y no hay ni máximo ni mínimo de cuartillas. Exacto. Se trabaja en Word y no hay máximo ni mínimo de cuartillas. Ok, perfecto, gracias. ¿Bien, verdad? Sí. Comprensión del contexto y el problema. A, las definiciones y conceptos que emplea están adecuadamente definidos mediante el uso de paráfrasis. Y B, presenta argumentos fundamentados y coherentes con la propuesta presentada y el contexto del incidente crítico 30%. Propuesta de estrategias de reclutamiento y selección. La propuesta presentada es pertinente y viable para atender a la problemática del incidente crítico, vale 25 puntos. Consideraciones éticas y legales. Analiza la situación detalladamente y presenta los posibles dilemas éticos, así como las formas de atenderlos de manera oportuna, 20 puntos. Comunicación escrita. Presenta la información de forma clara, gramaticalmente coherente y con buena ortografía y sintaxis. B, escribe correctamente las citas dentro del texto y coloca las referencias conforme al formato APA, 15 puntos. Fundamentación. Utiliza fuentes utilizadas y relevantes para respaldar su análisis y propuestas.
B, explica la relevancia de cada argumento en el contexto del proceso de reclutamiento y selección, 10 puntos, para que en total nos den los 100 puntos. Esta es la actividad, la escala de evaluación de la actividad integradora. Pues bien, estamos por terminar la sesión. Por mi parte, es todo el contenido y la información y las aclaraciones que quería compartirles en esta reunión. Si nadie tiene alguna otra duda o inquietud, pues entonces doy por terminada la misma y quedo al pendiente de sus actividades que tengan pendientes por entregar del módulo 4 y obviamente de sus actividades integradoras. Les invito a que se mantengan al pendiente del correo institucional por si acaso recibimos algún aviso relacionado con el tema de la plataforma y su evaluación. Muchas gracias, pasen buen día, nos vemos pronto. Gracias, Gracias, profesor, profesor. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a Gracias, todos. profe. Adiós a todos. Bye bye, gracias. Muchas gracias, buen día. Un gusto volver a coincidir con usted. Gracias, Alet, igualmente, un gusto. Gracias, profe.